Sí, sí. Bueno, pues bienvenidos todos y todas a esta nueva sesión de nuestro seminario permanente de estudios de la modernidad. Y tenemos en esta ocasión invitado a nuestro querido colega Roberto Estrada Holguín, y yo dejo a Senorina para que nos lo presente. Bienvenidos. Buenas tardes, le damos la cordial bienvenida al doctor Roberto Estrada Holguín, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua. Él es doctor en filosofía por la UNAM, donde trabajó también durante mucho tiempo. Y bueno, sus líneas de investigación transitan principalmente entre la epistemología, la filosofía de la ciencia y un poco filosofía política, ¿no? También ahorita él nos platicará. Tiene trabajos bien interesantes sobre el concepto de verdad para quienes gusten acercarse a revisar. Tiene una gran cantidad de capítulos y artículos, libros escritos. Y bueno, actualmente trabaja como profesor investigador y bueno, y forma parte del cuerpo académico de un grupo de colegas en Ciudad Juárez. Está aquí presente también el doctor Víctor Hernández, ¿no? Que siempre es muy amable de acompañarnos. Doctor Roberto Estrada, lo escuchamos con todo gusto. Tiene usted, pues no sé, tiempo suficiente para exponer el tema tan interesante que nos trae hoy, y al final pues dejaremos un espacio para que los presentes hagan preguntas, ¿no? O comentarios. Adelante. Sí, muchas gracias. Si no me escuchan, por favor, avísenme de alguna manera. Sí, sí se escucha ahorita. Ok, es que tengo la imagen congelada, por eso quería asegurar. Ok, bueno, se trata ahora vamos a hablar de las diferentes interpretaciones sobre la revolución científica. Es un proyecto que intentamos elaborar Víctor Hernández y un servidor, desde la perspectiva de él y desde la perspectiva mía. Entonces yo particularmente les voy a hablar ahorita de lo que he estado haciendo sobre dos interpretaciones de la revolución científica. A una le denomino una interpretación ontológica y a otra le denomino interpretación óntica. La interpretación ontológica se la atribuyo a historiadores de la ciencia como Alexander Coiré, y una interpretación ontológica se la atribuyo a historiadores de la ciencia como Thomas Kuhn. Pues más o menos esos son pues los autores que ahorita voy a tratar de explicar. ¿Sí? Ahora, para explicar en qué consiste la interpretación ontológica y la interpretación óntica, pues voy a remitirme al acuñador de la diferencia entre lo óntico y lo ontológico, que es Martin Heidegger, ¿no? Entonces, comienzo explicando un poco desde la perspectiva de Heidegger que entendemos por la distinción entre lo óntico y lo ontológico, y luego intento aplicar eso a la interpretación que hace Kuhn y Coiré del pensamiento de Copérnico, como parte pues, de la revolución científica del siglo XVI y del siglo XVII, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, entonces comienzo con el primer asunto que he enlistado, ¿sí? Heidegger ha hecho esa distinción desde muy temprano. Ya Gadamer nos ha señalado que esa distinción ya la tenían muy machacada desde 1924. Pero en 1927, que es donde se da a conocer Heidegger como un gran filósofo, en el escrito de Ser y Tiempo, pues ahí también él realiza esa distinción. Por ejemplo, en la parte de la introducción de Ser y Tiempo, él señala que lo que va a describir del ser humano es algo ontológico y no es algo óntico.
y ahí señala a 3 ciencias como abordadoras del ser humano desde el punto de vista óntico, y para distinguir el tratamiento que hacen estas ciencias del tratamiento que él va a hacer del ser humano, ¿no? Entonces ahí distingue a la antropología, a la psicología y a la biología. Entonces esas 3 ciencias, dice él, que todas las ciencias pues se remiten a lo óntico, y que él no va a hablar de lo óntico, sino va a hablar de lo ontológico. Bueno, entonces en esa tesitura nosotros tenemos que ubicarnos, según entiendo a Heidegger, tenemos que ubicarnos de la siguiente manera, ¿sí? Todas las ciencias tratan del ser humano como un ente, ¿no? Y no como no desde el punto de vista ontológico, sino solo desde el punto de vista como ente, de tal suerte que toda definición que demos del hombre desde la perspectiva óntica, como que es un animal racional, o como que es un animal simbólico, o como que es un ente social, será una definición óntica y no ontológica. Y por eso a Heidegger le interesa distinguir en ese texto, en Ser y Tiempo, le interesa distinguir entre las categorías, por ejemplo, con las cuales se ha descrito al ser humano, y lo que él llama ahí en Ser y Tiempo los existenciarios, ¿no? Entonces, mientras las categorías nos sirven para la descripción de lo que es el ser humano desde el punto de vista óntico, los existenciarios nos servirían para describir lo que es el ser humano desde el punto de vista ontológico, ¿no? Bien, con ese panorama, luego él hace una distinción ya cuando él se mete a analizar la estructura más general que, según Heidegger, define al ser humano desde el punto de vista ontológico. Comienza diciendo que el ser humano, lo que lo distingue o lo que lo define, es el que vive en un mundo, ¿no? Está en un mundo, el ser en el mundo, ¿no? Ahora, eso desde el punto de vista óntico no debemos entenderlo como que es una definición óntica, como el ser humano es alguien que tiene mundo, sino efectivamente como una cuestión ontológica, en donde efectivamente la estructura es una estructura que está describiendo Heidegger en Ser y Tiempo, que no necesariamente está determinado el contenido de esa estructura o de esa forma, sino la estructura o la forma puede adquirir diversos contenidos, ¿no? Ahorita espero concretizar un poquito más eso para que no quede así tan abstractamente entendido. Bien, bueno, entonces, en esa primera forma, o en esa primer existenciario que Heidegger, con la cual describe Heidegger al ser humano, Heidegger hace una segunda distinción, ¿no? Dice que el ser humano tiene una forma primigenia o inmediata de estar en el mundo, ¿sí? Esa forma primigenia de estar en el mundo, él la llama, bueno, con la palabra alemana que se ha traducido como cotidianidad, ¿no? Entonces, todos los seres humanos viven en un mundo cotidiano, también como una estructura, como una forma vacía que se puede concretizar pues con las diversas sociedades o las diversas comunidades que viven en una forma cotidiana, o que describen la vida cotidiana de las comunidades y de las sociedades, ¿no? Entonces el asunto es
que en esa estructura de la cotidianidad, ¿sí?, se pueden adquirir diversas formas cotidianas de vivir. Entonces los mexicanos tienen una forma cotidiana de vivir, los chinos tienen otra forma cotidiana de vivir, y así cada sociedad o cada pueblo tendrá su forma cotidiana de vivir, y ahí se concretiza un poco la forma de la cotidianidad, ¿no? Ahora, en ese nivel es en el que se supone que está hablando Heidegger, y ahí está describiendo al ser humano desde el punto de vista ontológico, y no ya desde el punto de vista óntico, como lo haría alguna otra ciencia particular, ¿no? Ahora, en esa cotidianidad, según Heidegger, hay tres elementos básicos, ¿no?, que son el pretener, el prever y el preconcebir, ¿no? Son tres elementos que determinan el comportamiento de los seres humanos respecto a las cosas que los rodean. Y ese comportamiento, el comportamiento del ser humano respecto a las cosas que lo rodean, está determinado por esas tres cositas de el prever, el preconcebir y el pretener, ¿no? Entonces tenemos esos tres elementos también como estructuras o como formas del ser humano que se concretizan con los diversos pueblos. Entonces ahí es donde dice Heidegger que ahí hay una interpretación del ser, que para que las cosas se presenten a nosotros como se nos presentan en la cotidianidad, pues es necesario, o más bien lleva implícito, no solo es necesario, sino además ya está implícita una comprensión del ser, una comprensión del ser de las cosas con las cuales nos enfrentamos en la vida cotidiana. Bien, a esa comprensión del ser, ya con esa palabra parece que quiere instaurar o instalar Heidegger allí el nivel ontológico y separarse del nivel óntico del que señaló al inicio en Ser y Tiempo. Bien, y especifica cuál es la interpretación del ser que se realiza en la cotidianidad. Y según él, nuestro comportamiento en la cotidianidad no es un comportamiento teórico, es un comportamiento evidentemente práctico, ¿no? Por esas razones que Volpi ha señalado, pues que Heidegger realmente retoma la ética nicomaquea en el nivel práctico, en el asunto de que el ser humano está definido o se caracteriza por las relaciones que tiene con la frónesis y con el comportamiento hacia los otros seres humanos. Entonces, por esa razón, así entre paréntesis, Volpi ha señalado ese vínculo entre Heidegger y Aristóteles. Pero bueno, el punto es, concretizando el asunto de cuál es la interpretación del ser que se realiza en la cotidianidad, esa interpretación, según Heidegger, es que las cosas se nos presentan como cosas útiles, como cosas que están a nuestra disposición. No son cosas que las tomemos para teorizar, sino son cosas que tomamos para ser usadas, sea de una forma, sea de otra, pero son cosas que están disponibles ahí. De hecho, esa forma en que se nos presentan las cosas, Heidegger la denomina con una palabra alemana que resulta difícil la traducción. Se ha traducido, Zuhandesheit es la palabra alemana, pero se ha traducido por ser a la mano en la traducción de Gauss, y se ha traducido también por disponibilidad en la traducción de Rivera, creo que se llama apellida el autor que traduce en Trota.
Entonces, y también en inglés también se ha traducido como disponibility. Entonces, como lo que está disponible ahí para ser manejado, usado, fabricado, para ser útil, pues, en la actividad práctica, ¿no? Entonces, esa es la interpretación del ser que señala Heidegger en el comportamiento cotidiano. Entonces, él dice que esa es la forma inmediata porque es la primera con la que se enfrenta todo ser humano. Todo ser humano tiene una vida cotidiana y en esa vida cotidiana no le importa teorizar sobre los objetos, sino que lo que le interesa es usarlos o manejarlos o utilizarlos como una herramienta. Entonces es en general para la vida práctica. Y que efectivamente eso tiene no solo su interpretación del ser, sino también tiene su tipo de conocimiento, que eso es un tipo de conocimiento. Bien, entonces luego el punto es cómo pasamos a la interpretación teórica. ¿Cómo es que nosotros pasamos o cómo es que el ser humano pasa al comportamiento teórico de ese comportamiento cotidiano, ¿no? Pues bueno, lo primero que señala Heidegger es que el comportamiento teórico es un hecho. O sea, no tenemos ónticamente, es un hecho. O sea, los seres humanos hacen ciencia. Ese es un hecho óntico, constatable ónticamente, ¿no? Pero que efectivamente para que exista ese comportamiento, o dicho de otra manera quizás más precisamente, ¿no? Para que sea posible ese comportamiento, para que tenga un sustento ese comportamiento y salga de la vida cotidiana, ¿sí? Necesita una modificación de la interpretación del ser de la vida cotidiana, ¿no? O de la cotidianidad. Entonces, si en el comportamiento cotidiano la interpretación de ser es la Suchhandigkeit, donde las cosas que nos rodean se nos presentan como disponibles para ser usadas en la práctica, entonces ahí debe de existir una modificación de esa comprensión. Y según Heidegger, o también dicho de manera más precisa, ¿no? La palabra que usa para describir esa interpretación modificada es Vorhandenheit, que se traduce por Gauss, se traduce como ser ante los ojos, ¿sí? Lo esencial de los terminajos alemanes está en el prefijo, ¿no? Mientras uno es Zuhandigkeit, Z-U, el otro es Vorhandenheit, V-O-R, ¿no? Entonces, el significado de los prefijos, pues nos dice más o menos cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Si hacemos un pequeño disquisición sobre qué significa el su y qué significa el for. Pero bueno, entonces el asunto es, según Heidegger, existe una modificación de la interpretación del ser de las cosas que nosotros tenemos en la cotidianidad para que sea posible el comportamiento teórico. Y esa modificación consiste en que ya no vemos las cosas como útiles, sino las vemos efectivamente como cosas que están allí para ser estudiadas. Y verlas como cosas que están allí para ser estudiadas, eso es lo que Heidegger señala como es la interpretación de la Vorhandenheit, de el ser ante los ojos, ¿no? El ser que está frente a frente, no como un útil, sino como un objeto de estudio, ¿no? Entonces, según Heidegger, ahí hay un cambio de interpretación. Lo que me interesa de esta descripción de la Zuhandigkeit y de la Vorhandenheit es situarnos en el nivel ontológico heideggeriano, pues,
y distinguirlo del nivel óntico, ¿sí? Porque esa ubicación es la que me va a servir, por lo menos en parte, para hablarles de la interpretación ontológica y de la interpretación óntica de la revolución científica, ¿no? Entonces, bien, bueno, entonces, resumiendo un poco el asunto, ¿no? Entonces, tanto la interpretación de la cotidianidad de las cosas como la interpretación del comportamiento científico de las cosas requiere de esa interpretación. No se puede realizar sin esa interpretación, ¿no? Implícitamente está, ¿no? Las dos formas de comportamiento, el comportamiento cotidiano y el comportamiento teórico, son hechos. O al menos así entiendo yo que lo describe Martin Heidegger, ¿no? O sea, esos son hechos que no podemos cuestionar. Todos vivimos en una cotidianidad y los seres humanos hacemos ciencia. Son hechos. Y lo que él buscó, cuáles son las condiciones ontológicas necesarias para que esos comportamientos se produzcan, ¿no? Entonces, hasta ahí esa parte de Heidegger y su distinción entre lo óntico y lo ontológico. Luego, ahora trataré de aplicar esa estructura a la interpretación que hace Kuhn y que hace Coiré del pensamiento de Copérnico, ¿no? Para ello voy a señalar antes lo siguiente, ¿no? Los textos que estoy siguiendo en esa exposición de las dos tipos de interpretaciones del pensamiento de Copérnico, pues no son los libros o el libro más conocido de Kuhn y tampoco el libro o los libros más conocidos de Coiré. Sigo dos textos exclusivos para la revolución copernicana, pues, exclusivos donde se analiza el pensamiento de Copérnico. El primer texto es el de Kuhn. El de Kuhn es la revolución copernicana y fue publicado en 1957. ¿No? La fecha de edición me interesa precisamente para contraponer desde allí las dos posturas que estoy discutiendo, ¿no? La postura de Kuhn y la postura de Coiré. Y el libro lo conoce, bueno, el libro lo conoce Coiré, el libro de Kuhn lo conoce Coiré. Y sin embargo, a pesar de que existe ese libro y muchos otros incluso, muchos otros libros sobre el pensamiento de Copérnico, en 1961 Coiré decide publicar un libro donde él incluye su comprensión del pensamiento de Copérnico y diciendo que efectivamente lo escribe porque según él, lo que él quiere expresar del pensamiento de Copérnico ha sido soslayado, no ha sido tomado en cuenta, a pesar de que existen muchos libros sobre el pensamiento de Copérnico. Y efectivamente allí en ese comentario de ha sido soslayado, precisamente cita el libro de Kuhn de la revolución copernicana, ¿no? Entonces, esto lo señalo con la pretensión de mostrar que al menos Coiré parece que ve la necesidad de escribir un libro más sobre el pensamiento de Copérnico porque piensa que lo que va a decir no ha sido dicho por los que ya han escrito libros sobre Copérnico. Entonces, que no es nada más porque sí el escrito de Coiré, sino que efectivamente piensa que a pesar de que ya existen libros sobre Copérnico, lo que él va a señalar no ha sido, por lo menos no ha sido puesto en énfasis de manera suficiente, ¿no? Bueno,
Entonces, ese es un primer punto de partida para las dos historias, ¿no? La historia ontológica y la historia óntica. Ahora voy a tratar de expresar cuál sería la historia ontológica de Copérnico o del pensamiento de Copérnico y luego cuál sería la ontológica, ¿no? Si las mezclo un poquito, ahí les pido disculpa por la no separación completa de las dos, pero procuraré separarlas, ¿no? Bien, como base también de los libros tanto de Kuhn como de Coiré, pues se toma el libro más conocido de Copérnico, ¿no? El de los orbes celestes, sobre las revoluciones de los orbes celestes. Entonces se trata de analizar ese libro. Luego, para ir concretizando un poco el asunto, voy a leer lo que me interesa enfatizar. No es mucho, ¿no? Me interesa enfatizar pocas cosas del libro de Copérnico y también pocas cosas del libro de Kuhn y del libro de Coiré. Entonces procuraré señalar primero lo del libro de Kuhn y luego lo del libro de Coiré, pero antes ubicar más o menos en dónde, en qué partes del libro de Copérnico están los comentarios y las cosas que voy a decir, ¿no? Bien, el libro de Copérnico está dividido a su vez en libros, ¿no? El texto de Copérnico está dividido a su vez en libros. El libro 1 es donde se discute y voy a señalar nada más 7 u 8 capítulos del libro 1 para la interpretación que hacen tanto Kuhn como Coiré, ¿no? Y para eso me interesa señalar lo que se discute en esos capítulos, pero no los pienso desarrollar completos, sino nada más a partir de los títulos y de platicarles cuáles son los argumentos, señalarles cómo es que hace la interpretación Kuhn y cómo es que hace la interpretación Coiré, ¿no? Bien, y luego señalar, ¿no?, por qué a una le llamo óntica y a otra le llamo ontológica. Bien, el primer capítulo del libro 1 del libro de Copérnico se titula sobre el mundo que es esférico. Entonces, claramente los argumentos de ahí es, bueno, pues se va a hablar y se va a argumentar de que el universo es esférico, ¿no? Como ya muchos antes de Copérnico habían señalado, ¿no?, de que el universo es esférico, es una esfera, ¿no? Luego, el segundo capítulo de ese mismo libro se titula que la Tierra también es esférica. También ustedes saben que desde antes se ha tenido argumentos para decir que la Tierra es esférica, ¿no? Entonces, no tenemos mucho problema, pues, y los argumentos que se esgrimen, pues son los que siempre se han esgrimido, ¿no? Que los eclipses muestran la esfericidad de la Tierra, que los barcos muestran también la esfericidad de la Tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, luego el tercer capítulo se titula de cómo la Tierra junto con el agua también forman un globo, o sea, una esfera, ¿no? Entonces tampoco hay nada nuevo, por decirlo así. Bien, el cuarto capítulo se titula el movimiento de los cuerpos celestes es regular y circular, perpetuo o compuesto de movimientos circulares, ¿no? Y de estos primeros 4 capítulos quiero señalar lo siguiente, ¿no? Voy a leer lo que dice Kuhn de esos 4 capítulos, ¿no? De lo que se argumenta en esos 4 capítulos,
que como les trato de explicar, pues son cuestiones muy antiguas que siempre se han esgrimido los mismos argumentos para demostrar o intentar mostrar la veracidad de esas afirmaciones, ¿no? Kuhn dice entonces, ¿no? Dice Kuhn, Copérnico nos ofrece en este pasaje la versión más completa y convincente que hayamos examinado hasta el momento del argumento tradicional, tendiente a limitar a círculos los movimientos de los cuerpos celestes. Opina que solo un movimiento circular uniforme o una combinación de tales movimientos puede explicar la repetición regular de todos los fenómenos celestes una vez transcurridos determinados intervalos de tiempo fijos. Y esto es lo importante en la interpretación de Kuhn. Dice, hasta aquí, todos los razonamientos de Copérnico son aristotélicos o escolásticos. Y es imposible distinguir su universo del propugnado por la cosmología tradicional. En ciertos aspectos, incluso, es más aristotélico que muchos de sus predecesores y contemporáneos. Ok, entonces en esos primeros 4 capítulos, Kuhn pues realmente no ve ninguna novedad en Copérnico, ¿no? Al contrario, ¿no? Resulta ser más aristotélico que algunos de sus predecesores y de sus contemporáneos, ¿no? Entonces, esa ya es una interpretación que yo creo, ¿sí? Que efectivamente puede ser interpretada así porque los argumentos son antiguos, ¿sí? Excepto por un elemento. Y para ello voy a remitirme, voy a leer un pedacito de el capítulo 3, del capítulo 3 del libro de Copérnico, ¿sí? Del libro 1 de Copérnico, el capítulo 3, el que dice, el movimiento de los cuerpos celestes es regular y circular, perpetuo o compuesto de movimientos circulares, ¿sí? Y voy a leer para señalar el asunto que me interesa señalar. Dice, después de esto recordaremos que el movimiento de los cuerpos celestes es circular, pues la movilidad de la esfera es girar en un círculo, expresando mediante el mismo acto su forma, en un cuerpo simplísimo, donde no se puede encontrar ni principio ni fin, ni distinguir uno de otro. Hasta allí lo que dice Copérnico en el capítulo número 3 del libro 1, ¿no? Y luego otro pedacito voy a leer del capítulo 5 del mismo libro, que se titula, pero que no leí el título anterior, ¿sí? Este es el 5, el capítulo 5, y dice, el título es acerca de si el movimiento de la Tierra es circular y de su posición. Y el capítulo dice, ya se demostró que también la Tierra tiene forma de globo. Pienso que se debe ver ahora si el movimiento es consecuencia de su forma y qué posición ocupa en el universo, ¿no? Entonces, esto es lo que, al menos estas frases no resaltan en la interpretación que hace Kuhn, ¿no? A él, Kuhn lo único que señala es que son argumentos tradicionales y que no hay nada nuevo y que incluso son más antiguos que sus predecesores y sus contemporáneos, y que ahí no estaría la novedad de Copérnico, ¿no? Bien, entonces ahora señalo lo siguiente. Respecto a los capítulos 7, 8 y 9 del mismo libro de Copérnico. El mismo libro de Copérnico, el capítulo 7 del libro 1 dice,
¿Por qué los antiguos han creído que la Tierra está inmóvil en medio del universo como su centro? Y el 8 dice, sobre la insuficiencia de las razones anteriormente aducidas y la refutación de las mismas. Y el 9 se titula, si pueden ser atribuidos varios movimientos a la Tierra y del centro del mundo. Eso es lo que trata Copérnico en estos capítulos 7, 8 y 9 del libro primero del De Revolutionibus. Y Kuhn dice lo siguiente de esos capítulos. ¿Sí? Dice, hemos visto cómo Copérnico desarrolló en estos 3 últimos capítulos, habla del 7, del 8 y del 9, vemos su teoría del movimiento, un esquema conceptual concebido para poder intercambiar las funciones de la Tierra y del Sol, sin que por ello quede destruido un universo esencialmente aristotélico. Según la física de Copérnico, toda la materia, ya sea celeste o terrestre, tiene tendencia natural a agregarse en esferas que, por su propia naturaleza, adoptan de inmediato un movimiento de rotación. Una porción de materia separada de su posición natural continúa girando con su esfera al tiempo que retorna a aquella por medio de un movimiento rectilíneo. Y yo cursivé lo siguiente. Se trata, sigue diciendo, se trata en verdad de una teoría incongruente en grado sumo y escasamente original. Bien, hasta allí el asunto de los capítulos que voy a comparar con la interpretación que hace Coiré, ¿no? Luego, complemento la interpretación óntica, ¿sí? La interpretación óntica de Kuhn con lo siguiente, ¿sí? Dice Copérnico del libro en su conjunto, ¿sí? Del libro de Copérnico en su conjunto. Voy a leer lo que dice Kuhn en su conjunto de ese libro. Dice Kuhn, por sus consecuencias, el De Revolutionibus es sin duda alguna una obra revolucionaria, de la que se derivan un enfoque fundamentalmente nuevo de la astronomía planetaria, la primera solución simple y precisa al problema de los planetas, y con la adición de algunos nuevos elementos al modelo propuesto, una nueva cosmología. Entonces, hay que señalar aquí me interesa señalar lo siguiente, ¿no? El De Revolutionibus por sí mismo no es un libro que revolucione nada. Ya vimos que es incluso más aristotélico que algunos contemporáneos de Copérnico, ¿no? Pero por sus consecuencias, es decir, por lo que provocó el libro, por ello sí puede ser un libro que puede provocar revoluciones, pero él mismo no es revolucionario, ¿no? Por eso concluye esta parte con lo siguiente. No obstante, para todo lector al tanto de los objetivos perseguidos, el De Revolutionibus propiamente dicho debe mostrarse como un rompecabezas y una paradoja constantes, pues si tomamos como punto de referencia sus consecuencias, o sea, no el propio libro, sino lo que provocó el libro, no podemos menos que considerarlo como una obra árida, sobria y en modo alguno revolucionaria, ¿no? Entonces, la obra de Copérnico no hay nada de revolucionario. Es muy aristotélica y solo por sus consecuencias podemos considerarlo como un libro
revolucionario. Si mal no recuerdo, incluso Kuhn dice que no es revolucionario, sino más bien provocador de revoluciones. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, me interesa señalar un último elemento de la interpretación óntica, ¿sí? ¿Cuál es la novedad entonces de Copérnico, según Kuhn? ¿Cuál sería entonces la novedad que el libro añade, ¿no? Su novedad está en lo que Kuhn llama el aspecto técnico. El aspecto técnico es lo que a veces se malentiende en general en los pensadores sobre en qué consiste la matematización de la naturaleza. Según Kuhn, en eso está la novedad de Copérnico. La novedad de Copérnico está en que usó las matemáticas para realizar cálculos de los astros, del movimiento de los astros, solo que intercambiando al Sol y a la Tierra, como bien se puede sacar o inferir de una de las citas que leí sobre su interpretación del pensamiento de Copérnico. Entonces, lo único que tiene de original Copérnico en su libro es haber aplicado los cálculos matemáticos para la determinación del movimiento de los astros, pero intercambiando la posición del Sol y la Tierra, ¿no? Bien, ¿por qué le llamo óntica a esta interpretación? Porque aunque Kuhn hable de que efectivamente los cambios científicos incluyen cambios ontológicos, aquí, por ejemplo, un cambio ontológico brilla por su ausencia en la interpretación de Kuhn. El decir que solo se intercambia de lugar la Tierra y el Sol no tiene ninguna cuestión ontológica, por lo menos desde el punto de vista de lo que he expuesto de Heidegger. Desde el punto de vista de la estructura heideggeriana, no tiene ni una pizca de ontología, sino simple y sencillamente es un manejo óntico de las cosas. Dicho de otra manera, ¿no? La Tierra se convirtió en un planeta y el Sol se cambió al centro del cosmos, pues, ¿no? Pero como entes, no hay ninguna interpretación ahí ontológica de cómo se nos presenta la Tierra como planeta o cómo se nos presenta el Sol como planeta, ¿no? Bueno, hasta ahí la interpretación óntica, ¿no? Que no parece tener ninguna visos de acudir a una interpretación o a un nivel ontológico de comprensión del pensamiento de Copérnico, ¿no? Ahora paso a lo que dice Coiré respecto de los mismos capítulos de Copérnico, ¿sí? Particularmente de los dos que leí, del capítulo número 3, donde se habla del movimiento del mundo, y del capítulo número 5, donde se habla del movimiento de la Tierra, ¿sí? Bien, y antes voy a dar lo que en valoración de Coiré, cómo se valora el pensamiento de Copérnico. Coiré dice lo siguiente en su libro sobre la revolución astronómica de 1961. Dice lo siguiente: sería un gran error, sería de un gran valor, de un inapreciable valor, dice, para la historia y la fenomenología del pensamiento humano, poder reconstruir el desarrollo del pensamiento de Copérnico.
poder seguir paso a paso su marcha. ¿Sí? Pero esta tarea es imposible. Sin embargo, si bien debemos abandonar la esperanza de escribir la historia del pensamiento copernicano, debemos, sin embargo, ensayar asirlo, captarlo en su significación y su verdad histórica, es decir, descubrir sus motivos y sus móviles ocultos y confesados, evitando modernizarlo. Yo cursivo modernizarlo, ¿sí? ¿Por qué modernizarlo? Porque eso me señala que ya es también una diferencia con la interpretación de Kuhn. Kuhn interpreta a Copérnico modernizándolo. O sea, para él Copérnico es revolucionario siempre y cuando lo interpretemos a la luz de Newton, a la luz de sus consecuencias. Y una de sus consecuencias es la teoría de Newton, o la teoría galileana también, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero sería interpretarlo como precursor. ¿Sí? Entonces, para Coiré, interpretarlo como precursor sería modernizarlo y no captarlo en su significación y su verdad histórica. Bien, prosigue Coiré. Para hacerlo, es decir, para captar el pensamiento de Coiré en su significación y su verdad histórica, no debemos intentar ver en Copérnico un precursor de Galileo y de Kepler e interpretarlo a la luz de una evolución posterior. Dice aquí tardía, ¿no? Aunque sea justamente esa evolución posterior, aunque sea esta quien le asegura su lugar a la obra de Copérnico en la historia del pensamiento, ¿no? Entonces ya eso nos muestra una diferencia importante, creo yo. Una cosa es hacer una historia de precursores y otra es hacer una historia con la significación histórica de su momento, ¿no? Entonces es una primera, ¿sí? Luego, bien, ahora sí a lo que dice Coiré respecto a los primeros 5 capítulos del libro de Copérnico, ¿no? De los que también comentó Kuhn. Dice Coiré, esta tendencia natural de la materia a reunirse para formar un todo, de la que ya habló Kuhn también, de que la materia se tiende a unirse para conformar una esfera. Dice entonces Coiré, esta tendencia natural a reunirse para formar un todo, resurrección de una vieja doctrina de Empédocles y de Platón, está lejos, sin duda, de la gravitación universal. Es decir, está lejos de Newton. Pero ella abre el camino y además tiene incipientemente la negación del lugar natural aristotélica. Primer paso hacia la geometrización del espacio, que constituirá una base de la física moderna. Copérnico cree que la forma esférica no solo es la más apta para el movimiento, sino que también es una causa suficiente que engendra el más natural y perfecto de los movimientos, es decir, el movimiento circular. Esta ya es una interpretación diferente a la de Kuhn, y a esta le llamo ontológica porque concibe la matematización la concibe de manera ontológica, no óntica, ¿sí? ¿Por qué razón? No explico el asunto de por qué, desde mi punto de vista, es una interpretación ontológica, ¿sí? La razón por la cual las esferas, sean la Tierra o sean los otros astros, la razón por la cual tienen movimiento circular, según Copérnico,
es por su forma esférica, no por la materia de que están hechas. Y es a eso a lo que llama aquí Coiré geometrización del espacio, ¿sí? De tal suerte que allí la geometrización del espacio accede o sube o asciende al nivel ontológico, trascendiendo el nivel óntico, ¿sí? Porque efectivamente ya concibe el movimiento de manera, o dicho de manera heideggeriana, concibe el ser del movimiento de manera diferente, ¿sí? El ser del movimiento ya no es por la substancia de las que están hechas las cosas. Recordemos aquí, ¿no?, la postura aristotélica al respecto. Las cosas van hacia abajo por la sustancia de que están hechas, o las cosas van hacia arriba por la sustancia de que están hechas. Y también los cuerpos geométricos se mueven como se mueven por la sustancia de que están hechas, no por la forma geométrica, sino por la sustancia de que están hechas. Las cosas pesadas van hacia abajo o tienden hacia abajo por ser de la sustancia de la tierra. Las cosas que van hacia arriba por ser de la sustancia del aire, ¿sí? Ahora, no solo cancela esta atribución del movimiento de las esferas a causa de su figura geométrica, no solo cancela el lugar natural. Para cancelar el lugar natural, primero tiene que cancelar lo que en la modernidad y en la escolástica se llamó las formas sustanciales, ¿sí? Las sustancias. El por qué se mueven las cosas hacia abajo es porque están hechas de tierra, o el por qué se mueven hacia arriba es porque están hechas de aire. Aquí, en estos capítulos, según Coiré, Copérnico está modificando esa naturaleza, ese ser y esa interpretación del ser de las cosas. Ya las cosas, el movimiento o el ser del movimiento no es interpretado por su sustancia, sino por su forma geométrica, ¿no? Entonces, por eso a esta le llamo una interpretación ontológica, porque efectivamente ya es una interpretación donde se toma en cuenta cómo se concibe el ser del movimiento. Bien, Coiré concluye de la siguiente forma, ¿no? Dice: Copérnico cree que la forma esférica no solo es la más apta, sino el más perfecto del movimiento. Dice, pero en este caso, el mismo razonamiento nos permite y al mismo tiempo nos obliga a atribuir a la Tierra un movimiento circular. Si la Tierra también es esférica, entonces la Tierra tiene que moverse esféricamente. ¿Por qué? Porque ya el movimiento no está interpretado de acuerdo a la substancia de la Tierra, sino a su forma geométrica. Entonces, de acuerdo con ese principio, entonces la Tierra es perfectamente movible. Luego, un segundo aspecto, ¿no? Las mismas leyes del movimiento que se aplican a los planetas se aplican a la Tierra. Aquí también hay que recordar que desde la perspectiva aristotélica, unas leyes son válidas para la física, para los movimientos en la Tierra, o sublunares, y otras leyes son válidas para los movimientos de los astros, o supralunares, de tal suerte que astronomía y física están separadas, ¿no? No tienen las mismas leyes. Por eso Coiré señala que con esto también las leyes del movimiento se aplican tanto a los astros como a la Tierra, como a los cielos, tanto a la astronomía como en la física. Y luego un tercer punto que señala Coiré es: participando de la misma forma circular la Tierra y los astros, y siguiendo las mismas leyes del movimiento,
la Tierra ya no es opuesta a los cuerpos celestes como un mundo aparte, como lo era en la perspectiva aristotélica. Bien, entonces esto es a lo que le llama Coiré la geometrización del concepto de forma, coloca la Tierra entre las estrellas, dice Coiré, y la eleva, por decir así, a los cielos. Ok. En conclusión, ¿no? Yo veo allí, en la interpretación que hace Kuhn y que hace Coiré, que efectivamente están en dos niveles diferentes, ¿no? Que Kuhn se maneja en el nivel óntico y que Coiré se maneja en el nivel ontológico. Y por eso llamo a una la interpretación óntica y a otra la interpretación ontológica. Y concluyo con lo siguiente. Dice Coiré, en oposición a Kuhn, sí ve algunas ideas novedosas que Copérnico aporta a la astronomía. En primer lugar, esa tendencia de la materia a la que se refiere el texto de Copérnico contiene la negación de la sustancia y la negación del lugar natural que Aristóteles ha atribuido a las cosas. Y en segundo lugar, atribuir la causa del movimiento a la forma esférica de los cuerpos tiene tres consecuencias anti-aristotélicas. Que se puede atribuir un movimiento a la Tierra ya que tiene forma esférica. 2. Que las mismas leyes del movimiento se aplican a los cielos y a la Tierra. Y 3. Que la Tierra deja de ser un mundo separado de los cielos para convertirse en un cuerpo semejante a estos. Kuhn ha señalado desde el inicio del capítulo 5 de su libro que el De Revolutionibus es un texto problemático, lo cual quiere decir, primero, que es un texto demasiado técnico, que solo puede ser verdaderamente comprendido por especialistas matemático-astrónomos, y en segundo lugar, que por sus consecuencias es muy conservador, pero que a la vez es un libro provocador de revoluciones. Sin embargo, es este aspecto técnico-matemático, en cuanto que solo es el instrumento de cálculo de los movimientos planetarios, el que desde la perspectiva de Kuhn constituye la innovación de Copérnico, puesto que la idea de una Tierra en movimiento surgió con los griegos, pero nadie antes de Copérnico realizó una fundamentación matemática de dicho movimiento con sus consecuencias igualmente matemáticas. Bien, finalmente nomás señalar lo siguiente, ¿no? Ni Kuhn ni Coiré le llaman así a su interpretación, ¿no? Ni siquiera hacen esa distinción, ¿no? La distinción la meto yo y la introduzco yo de manera mañosa, tratando de mostrar que detrás de esa interpretación de Coiré está una distinción heideggeriana, que es la distinción llamada ontológica, entre un nivel ontológico y un nivel óntico de discurso, ¿sí? Pero que ellos dos, ninguno de los dos hace esas distinciones, ¿no? Sino que soy yo el que meto eso ahí como una interpretación que yo hago de lo que dice Coiré y Kuhn respecto a Copérnico. Si es buena o mala, pues para eso estoy aquí y ustedes ya me juzgarán. Entonces, pues yo con eso tengo. Pues muchas gracias, Roberto, súper interesante el trabajo que estás realizando. Se fue el sonido. Se fue el sonido. Sí. Sí, el tuyo, Sonorina. Sí, es que de pronto como que se va el internet. ¿Ya regresó? Ya regresó. También el de Moni. Pero ya regresó. Ok, bueno, les decía que vamos a abrir un espacio para si hay preguntas, comentarios,
a este trabajo que nos presentó el doctor Roberto Estrada. De todas maneras, una disculpa por lo caótico de la exposición. No, para nada, Roberto, súper clara y muy interesante. A mí particularmente me gustan mucho ambos autores, Kuhn y Coiré. Coiré más en la historia de la ciencia que en la otra teoría, pero justamente hace poquito estaba leyendo las revoluciones copernicanas de Kuhn, porque haciendo un trabajo que estamos haciendo Senorina y yo sobre Hipatia, dije, a lo mejor algo dice Kuhn ahí sobre, quizá no sobre Hipatia, pero sí sobre Aristarco, ¿no? Que Aristarco fue el primero que habló o que propuso esta idea de que el Sol era el que estaba al centro, ¿no? Y no la Tierra. Y pues sí lo encontré en el capítulo 3, me parece que está. Pero hace una mención así como muy, pues muy por encima, ¿no? Del asunto. Sin embargo, la propuesta esta que tienes de esta visión, de esta interpretación óntica y ontológica me parece muy interesante porque entonces es distinguir, si entendí bien, entre lo que son entidades y lo que son estructuras. Y lo que hace Kuhn al revisar la teoría copernicana es a nivel de las entidades, ¿no? Está en realidad como describiendo lo que Copérnico quiso demostrar o demostró. Y entonces Coiré sí llegó a la parte de la explicación o sí ve en la propuesta de Copérnico más que entidades las estructuras que le permiten explicar este nuevo comportamiento de las esferas celestes, por decirlo de una forma. ¿Sí entendí bien, maestro? Sí. Ajá. Y es interesante eso porque me suena así como un poco paradójico, puesto que Kuhn lo que hace en su mismo libro de las revoluciones científicas es hablar de la estructura. ¿Verdad? Exactamente así se llama el libro. Ajá. Pero entonces yo creo que ese libro de Copérnico sobre la revolución copernicana es como su primer trabajo ya como, digamos, desde la filosofía o desde la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, entiendo, ¿no? En lo que yo he aprendido sobre su trabajo es eso, como que es el primer trabajo en el que todavía no, pues como que no alcanza a ver lo que Coiré ya estaba viendo. Bueno, quizá también me faltó un poco, no solo señalar la fecha de publicación de el libro de la Revolución Copernicana de Kuhn, sino también señalar que si ese es de 1957, la estructura es de 1962. Así es, sí, por eso te digo que o sea, sí hay lógica en eso, ¿no? Porque Sí. Además, por ejemplo, la introducción de ese libro, la que hace Conti, es muy buena, porque hace toda una crítica pues a la currícula educativa, que bueno, ese es otro asunto, pero está muy interesante. Y luego también, ahorita que decías que no, hay varios que han hablado de la revolución copernicana, yo tengo ahí el que hizo Russell, Bertrand Russell, también habló de la revolución copernicana. No sé Sí, si Coiré cita a otros, por la fecha también en la que escribe. Entonces, él cita a los que han hablado de Copérnico en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, entre ellos, efectivamente, Kuhn, pero no es al único. Cita 3 o 4, ¿no? Pero señalando que efectivamente ninguno ha señalado ese aspecto que él quiere señalar, ¿no? Precisamente por eso escribe el texto de Copérnico, ¿no? Para señalar eso, y efectivamente por eso él
se queja y dice que pues desafortunadamente ese aspecto ha sido soslayado, ¿no? Ha sido pasado por alto. ¿Y ese texto está en el libro del pensamiento, en la historia del pensamiento científico, o es un texto específico? Es otro texto, es un texto específico que se llama La Revolución Astronómica e Ah, incluye a Copérnico, a Kepler y, si mal no me acuerdo, a Borelli. ok. Muy bien, gracias. No, al contrario, gracias a ti. Sí, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo me siento un poco más alejada del tema, pero sin duda es un tema así fascinante. Y hay algo hay un punto en el que Mónica y yo hemos coincidido en algunas ocasiones porque nos gusta trabajar el tema de la relación poder y conocimiento. Yo más desde la filosofía política, Mónica más desde la filosofía de la ciencia. Y bueno, y justo lo que hemos, o sea, de lo que nos hemos dado cuenta es que sin querer, Moni ha trabajado más la historia de la ciencia de Estados Unidos, o sea, Kuhn, ¿no? Particularmente. Y yo por alguna razón, o sea, no soy historiadora de la ciencia, pero sí trabajo mucho a Foucault, ¿no? Y por Foucault me he acercado un poco a los historiadores de la ciencia francesa. Entonces, bueno, mi pregunta justo va en ese sentido, o sea, si estas diversas interpretaciones tienen que ver con que provienen de dos tradiciones muy distintas. Y no sé, Roberto, si tú has revisado cómo trabajan esas dos tradiciones, ¿no? La historia de la ciencia en Estados Unidos y la historia de la ciencia, pues, de los franceses. No sé, es un tema que siempre lo hemos comentado Monillo y y no sé, ¿no? Es como bien interesante cómo se cruzan estas dos historias de la ciencia, pero que claramente tienen distinciones muy, pues muy interesantes. Sí, claro, sí. Bueno, yo creo que se puede ver esa influencia francesa en el propio Kuhn, ¿no? No solo es porque él mismo señala a Coiré como una de las influencias en la estructura, ¿no? En la estructura de las revoluciones científicas, él mismo señala a Coiré como uno de los principales influyentes en lo que va a exponer en el libro. Pero también cita a dos franceses más, ¿no? A Meyerson, si mal no recuerdo, y a Metzger, a Helen, que también es historiadora francesa de la ciencia. Entonces, a los que cita como influyentes, pues son, digo, al menos como historiadores, son franceses, ¿no? Entonces, definitivamente la filosofía francesa influye no solo en Coiré, sino en el propio Kuhn. Ahora, creo, y esa es la tesis que yo lanzaría, que la diferencia no se debe a la influencia francesa en uno y en otro no, sino más, digo, porque ya eso me muestra que pues, él había leído a Coiré como historiador y había leído a otros franceses, a otros historiadores franceses, ¿no? Sino que más bien aplicando un poco la metodología sociológica del outsider y el del insider, ¿sí? De que salen del área, pues unos están dentro de un área y otros están fuera de esa área, pues. Entonces, por ejemplo, si nosotros seguimos la historia de la formación de uno y otro, creo que a eso se debe más esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues Kuhn es físico, ¿no? Y si uno lee la estructura, sobre todo el prefacio de la estructura, entonces uno claramente ve y dice, bueno, se basa en los libros de física, pues su motivación fue que los libros de física, los libros de texto de física y los científicos, pues no satisfacían la curiosidad de Kuhn, ¿no? Y que él al estudiar historia de la física, pues se dio cuenta que pues, lo que decían los libros de texto, pues era muy escueto, ¿no? Pero el asunto es que él procede de una disciplina muy diferente a la que procede Coiré, ¿no? Coiré no es físico, ¿sí?
Coiré es filósofo, incluso estudió con Husserl a la par que con Heidegger, ¿sí? Después se separa, él se va para un lado y se va para el otro, pero aún así seguía los avances de la fenomenología. Tiene varios escritos sobre fenomenología, tiene uno que otro escrito sobre Heidegger, incluso es el primero, por lo menos eso dice Leo Strauss. Leo Strauss dice que él fue el primero que le avisó del nazismo de Heidegger. O sea, Coiré es el que le avisa a Leo Strauss, ¿no? Entonces, creo yo, y esa sería mi tesis de que lanzaría el asunto, sí, que más bien se debe a que uno está fuera de la filosofía y el otro está dentro de la filosofía. Uno es insider de la filosofía y el otro es outsider de la filosofía. Gracias. Víctor tiene la mano levantada. Adelante. ¿Qué no estabas con alergia? Sí, estoy con alergia. Ah. Y más me da alergia en esos temas. Esas estructuras existenciarias me provocan más mocos de los que puedo. Uy, chale. No, pero quisiera añadir, bueno, y preguntarte y bueno, también felicitarte por la exposición. En realidad es muy clara. El que no entiendes soy yo, ese es otro asunto. Pero no, es bastante clara la distinción que sigues a partir de Heidegger. Pero yo quisiera aprovechar ahorita de la inquietud también de Senorina sobre el estado que guarda los estudios de historia de la ciencia a mediados del siglo XX. Y también señalar que la historiografía norteamericana básicamente es producto de extranjeros. Por un lado, de Giorgio Santillana, que es italoamericano, y del mismo Coiré, que poco antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, empezó a tener las visitas a Princeton y fue uno de los pioneros en el primer doctorado en historia de la ciencia que se instauró y se institucionalizó en los Estados Unidos. De tal manera que la historiografía de la ciencia en Estados Unidos es claramente francesa. Y el papel que juega Coiré ahí está bastante documentado, no solamente en Kuhn, sino también en Charles Gillespie, en Bernard Cohen, que es de hecho quien figura como su asistente durante sus largas estancias en los Estados Unidos, ¿no? Y de hecho hay bastantes testimonios que se han escrito a propósito, no solamente de los que fueron formados ya como historiadores de la ciencia propiamente dicho, sino también como aquellos que se formaron dentro de la tradición misma norteamericana de lo que llamamos la historia de las ideas, ¿no? Según la tradición nativa que atribuimos a Lovejoy, y que es precisamente quien invita a Coiré, que como bien tú señalas es disciplinarmente un filósofo, y él no se asume propiamente como un historiador de la ciencia, sino de las ideas, más o menos en consonancia con la idea de historia de las ideas en el sentido de Lovejoy. Y también recuerdo que por ahí el profesor de Foucault, Canguilhem, señala en alguna ocasión que el autor preferido de los historiadores de la ciencia norteamericana es Duhem. Y yo te preguntaría ahí,
un poco a partir de la distinción que haces entre lo óntico y lo ontológico en la interpretación de la supuesta revolución copernicana, porque de acuerdo a lo que expusiste de Kuhn, pues en realidad no se trataría propiamente de una revolución, ¿no? Sino, o una revolución a posteriori, ¿no? Por sus consecuencias más que por su realización. Y la pregunta sería esa, ¿no? ¿Tú cómo meterías entonces la interpretación convencionalista de Duhem con respecto al tratado de las revoluciones celestes, ¿no? Sí, tomando en cuenta el famoso prefacio que es objeto de discusión sobre su autoría, ¿no? Si realmente el cardenal lo puso ahí como una forma de dejar la teoría copernicana como un asunto meramente de una hipótesis en el sentido que tenía en esa época. Muy bien, creo que quiere contestar Mónica. Muy bien. No quiero contestar. Lo que pasa es que ahorita que decía eso, es que también son dos sentidos en los que se habla de revolución. Y eso también es muy importante porque el término revolución para Copérnico tiene que ver con movimiento y en Kuhn tiene que ver con cambio. Por eso es que, y no sé si Coiré también en ese sentido, es que la revolución vino después, ¿no? Sí, o sea, lo que provocó la idea de Copérnico vino después en muchos sentidos, pero de la que habla Copérnico mismo en su libro, habla del movimiento de las esferas. Por eso ese término de revolución también es un concepto que a mí siempre lo he tenido ahí como en la mira porque me parece súper interesante para analizarlo, ¿no? Entonces, nada más quería decir eso. Muy bien. Sí, esa pregunta de Víctor me lleva a otra cosa que está en el trabajo del cual les leí parte, pero que no lo leí, no expuse nada de él, que tiene que ver con la discusión, o no la discusión, sino las ideas que tiene Coiré y Kuhn respecto a la historiografía y al cómo se hace historia, ¿no? En algunos textos, Kuhn señala que la historiografía que se está realizando, y particularmente él habla de su país, que la historiografía que se está realizando hay dos tipos, que es la historiografía general de la ciencia y las historias de la ciencia. Y él apela por una actitud intermedia, ¿no? Que no dejemos de lado ni la ciencia general ni las ciencias particulares, ¿no? No aclara muy bien de qué manera podría llevarse a cabo eso, ¿no? Pero efectivamente él señala que, bueno, una perspectiva deja de lado unas cosas y la otra perspectiva deja de lado otras, ¿no? O sea, los detalles sobre todo, ¿no? O sea, la historia general de la ciencia tiene que ser omisión de los detalles particulares de cada ciencia y hablar de la ciencia en general. Y viceversa, ¿no? Las historias particulares pues se remitirían a los detalles particulares de cada ciencia y no necesariamente a los aspectos comunes de la ciencia. Luego, eso, aunque Coiré también habla sobre ese aspecto de la historia de la ciencia en general y la historia de las ciencias particulares, su pleito no es ese. Su pleito precisamente es con Duhem. Su pleito está con el continuismo en la interpretación de la historia. Y es allí donde, si me dices cómo meto ahí a Duhem, pues ahí en esa disputa, ¿no? Duhem entra prácticamente en la disputa con Coiré, o más bien Coiré es el que entra en la disputa con Duhem respecto a que Coiré no
no está convencido del continuismo en la historia, sino efectivamente él cree en ciertas rupturas a lo largo de la historia de la ciencia. Ahora, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque las rupturas no son de que ya, mañana ya soy newtoniano, ¿no? O sea, ayer era aristotélico y ahora ya soy newtoniano, ¿no? El propio tratamiento que hace, la propia interpretación que hace tanto, sobre todo Coiré, pero tanto Kuhn como Coiré del pensamiento de Copérnico, muestra pues que realmente no podemos hablar de un cambio radical, sino de un cambio gradual, o de un cambio instantáneo, sino un cambio gradual, ¿no? Porque efectivamente eso a Copérnico no le interesa el asunto filosófico de si efectivamente está contraviniendo la ontología aristotélica de la substancia. O sea, él no mete para nada eso, ¿no? Él cancela la sustancia como un elemento para la física y para el movimiento. Dice, no, eso yo no le hago caso. ¿Por qué? ¿A qué cosa le atribuyo ser causa del movimiento? A la forma geométrica, ¿no? Pero él con eso, sin decirlo, es decir, sin teorizar sobre de qué están hechas las cosas, sin teorizar sobre eso, él cancela la ontología aristotélica. No solo el cambio de lugar, sino como lo traté de exponer y de explicar, está cancelando la idea de que las cosas están hechas de cierta sustancia. Y luego, eso es un elemento no solo con Copérnico. Copérnico de hecho la cancela, pero quien expresa esa cancelación es Descartes. O sea, quien efectivamente se pelea con las formas sustanciales es Descartes, ¿no? Es decir, filosóficamente la va a cancelar Descartes, pero ya lo había cancelado Copérnico 100 años antes. Entonces, ahí el asunto es, pues efectivamente el mismo tratamiento que hacen Kuhn y Coiré del pensamiento de Copérnico muestra que tal vez sí haya rupturas, pero las rupturas no son instantáneas, pues, sino se van dando gradualmente. Mientras gradualmente avanza un cambio de paradigma o una revolución, mientras avanza gradualmente, los paradigmas pueden convivir. O sea, Copérnico no rompe con el universo aristotélico desde inicio. Todavía para él el universo es finito. Y además, las esferas son esferas todavía. O sea, todavía no son órbitas para Copérnico. Para Copérnico todavía son esferas materialmente existentes, ¿no? Pero lo único que cambia es, pues, la causa del movimiento no es la sustancia de que estén hechas, sino su forma geométrica. Y con eso cancela la sustancia como causa del movimiento y el lugar natural. Ahora, pero que todavía falta muchas consecuencias aristotélicas que hay que suprimir, todavía falta, ¿no? Y además las cancela implícitamente, no las cancela expresamente. Quien las va a cancelar expresamente va a ser Descartes. Y entonces hay que esperar 100 años a que las cancele Descartes en la filosofía. Entonces, ahí entra Duhem como un rival de Coiré en la medida en que Duhem defiende el continuismo en la historia de la ciencia y Coiré defiende la existencia de revoluciones, pero como bien señala Mónica, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con el concepto de revolución. No es así como que hay que tener cuidado qué se entiende por revolución y cuándo podemos hablar de que ya se ha dado una revolución. Los cambios son graduales, no se cambia una visión de un momento para otro. Se van cambiando partes de esa visión y se van acumulando esos cambios a lo largo del tiempo. De tal suerte que es una especie de continuismo rupturista, ¿no? El avance científico, pues no es una revolución exclusivamente de, pues ya cambiamos el mundo aristotélico de una vez para siempre, sino que son cambios graduales.
No sé si respondí a tu pregunta, ¿eh? No, más bien yo no me refería tanto en relación al concepto de revolución, sino para ponerlo en términos, por ejemplo, ya de la filosofía positivista, sino en el sentido de que, de acuerdo con Kuhn, la teoría de Copérnico representa una economía de pensamiento, ¿no? Al transferir las propiedades de la Tierra al Sol para facilitar los cálculos, ¿no? Por lo tanto, que esa sería la tesis kuhniana, ¿no? De Copérnico, ¿no? Que es el avance, y también como tú lo señalaste, pues es en cuanto al cálculo, en cuanto a la simplicidad de la teoría con respecto al modelo ptolomaico, ¿no? Tomando en cuenta que efectivamente el movimiento, por eso se llama de las revoluciones celestes, porque el movimiento geométrico de la revolución corresponde a la esfera, al círculo. Por lo tanto, no hay en ese sentido efectivamente una ruptura con Ptolomeo. Pero sí lo hay, y ahí viene lo de si esa economía y esa simplicidad en el pensamiento con respecto a la transferencia de las funciones que previamente se atribuían a la Tierra, es un aspecto propiamente de una postura convencionalista, no tanto o sea, yo no me metí tanto con el rollo de si eso implicaba una revolución o no. Entiendo, es más con el asunto de la instrumentalidad de las teorías científicas. Sí, así es. Ah, ok. Sí, yo creo que ni Coiré ni Kuhn abordan ese tema a profundidad. Yo creo que se quedan a medias a eso. Y efectivamente, porque no es algo que les preocupe, ¿no? Está bien, pueden aceptar que efectivamente las teorías científicas son teorías más simples, ¿no? De todas maneras, los dos, tanto Kuhn y Coiré, aceptan que de hecho la teoría copernicana no es extremadamente más simple que la tolemaica, ¿no? O sea, que el número de esferas que se redujeron, pues es casi nada, ¿no? De tal suerte que primero siguieron habiendo esferas, siguió usando los epiciclos, siguió usando el ecuante. Entonces el asunto es, bueno, sí, pero no se modificó grandemente en simplicidad el sistema copernicano, o más bien el sistema tolemaico con el copernicano. ¿Sí? Entonces, en cuanto a economía del pensamiento, en cuanto que la teoría copernicana sea más simple que la tolemaica, creo que Kuhn y Coiré estarían de acuerdo en que, pues, de hecho no es más simple, ¿no? Sino que realmente no está allí el avance de la revolución copernicana, porque no es más simple. Ahora, eso por un lado, ¿no? Por un lado el asunto de la instrumentalidad de la simpleza o de la simplicidad de una teoría. Pero en ese problema que creo que está señalando, pues también está el aspecto durkheimiano de el pleito entre la astronomía como matemática y el pleito de la física como ontología, pues, ¿no? El pleito de si no son solo un instrumento, si el universo realmente es tal cual lo describe una teoría o la otra teoría, ¿no? También está ese problema de, bueno, pero realmente cómo es el universo, ¿no? O como dice Ptolomeo o como dice Copérnico, independientemente ya de cuál de las dos es más simple, ¿no?
que yo creo que Coiré y Kuhn dirían que pues no importa, porque la simpleza del de Copérnico no es considerable como para considerarlo más simple que el de Ptolomeo. Creo que el problema álgido sería el ontológico, precisamente, de, bueno, pero el mundo ¿cómo es? ¿Como dice Ptolomeo o como dice Copérnico? Y pues sí, ahí ni yo sé cómo es el universo, ¿no? No sé si ellos pudieran asumir alguna, ¿eh? No sé si Coiré y Kuhn asumieron alguna. Yo supongo que Kuhn sí, pero de Coiré tengo mis dudas. No sé si ahora sí ya respondí un poquito más. Pues sí, dejémoslo por ahí, porque yo casi, digo, hace mucho que no vuelvo sobre el libro de Kuhn, pero y no sé si lo estoy también tergiversando con una de las reseñas críticas de precisamente ese libro de Kuhn. Pero casi estoy seguro y que Kuhn sí sostiene esa idea de que la teoría copernicana tiene unas ventajas en cuanto a simplicidad con respecto a la de Ptolomeo. Pero te digo, no recuerdo si en realidad me estoy confundiendo con alguna de las críticas o de las reseñas que se escribieron sobre el libro de Kuhn, en donde precisamente le critican que efectivamente ese no podría ser un logro, la simplicidad de la teoría de Copérnico, ¿no? Pero pues sí, son de las cosas que están ahí, que habría que revisar otra vez. Ok, está muy bien. Bueno, chicas. Listo, Senarina. Listo. Pues si no hay más preguntas, le agradecemos mucho la presentación que nos acaba de hacer el doctor Roberto Estrada. En unos días le haremos llegar su constancia de participación y bueno, y la sesión va a quedar grabada, ¿no? Para que cualquier persona tenga acceso a esta presentación. Y bueno, nos vemos muy pronto, bueno, en un mes. Muchas gracias. Al contrario, Muchas yo gracias, agradezco. Víctor, Arel, Agradezco. Senarina, Sí, muchas gracias. yo agradezco la invitación y el estar en contacto con estas cosas todavía entre ustedes. Sí, qué bueno, muchas gracias y que tengan bonita tarde, bonita noche. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Seguimos. Bye. Bye. Entonces espero por ahí más noticias, ¿no?